6:52 de la mañana. Gracias por mantenerse con la revista. Este es el momento para que usted utilice las redes sociales y empiece con sus preguntas, sus consultas y comentarios, porque el tema de la educación dual, que es una de las demandas, como decíamos, de los manifestantes, sobre todo del sector magisterial, pero está también en la agenda del otro grupo de los 18 puntos que aglutina más bien el encuentro social multisectorial. Ambos sectores que han protestado tienen el tema de la educación dual. ¿De qué se trata esta propuesta? ¿Por qué genera oposición por parte del Magisterio Nacional? ¿Y por qué genera también el aval por parte de los legisladores que la consideran beneficiosa para el país? Bueno, vamos a tener las dos posiciones esta mañana. Decíamos que nos acompaña Warner Jiménez, presidente de la comisión que dictaminó este proyecto de ley, y también a Vinicio Rojas de la Asociación Nacional de Educadores. A ambos, buenos días, gracias por mantenerse con nosotros. Una explicación muy breve, me gustaría, don Warner Jiménez, de parte suya, de por qué consideraron que es beneficiosa la propuesta de educación dual. Bueno, muchas gracias, doña Laura, don Vinicio, costarricenses. Ciertamente la educación dual es un proyecto que tiene más de 20 años de discutirse en la Asamblea Legislativa. El propósito original es garantizarle a los jóvenes que inician un proceso de formación técnica profesional la posibilidad de complementar la teoría con la práctica en las empresas formadoras que decidan formar parte de este modelo. Actualmente, según una encuesta realizada por la UCAEP, el 71% de las empresas estarían en la disposición de recibir jóvenes practicantes a través de un modelo que hemos definido en la Asamblea Legislativa con un conjunto de responsabilidades. Responsabilidades para los jóvenes, para los centros educativos y en especial responsabilidades para las empresas. ¿Por qué Costa Rica debe avanzar en una legislación de educación dual? Bueno, primero, porque el modelo de educación técnica tradicional del país es un modelo que está agotado, que debe fortalecerse, la educación debe modernizarse y aspiramos en primera instancia a garantizarle a los jóvenes más de 1000 horas de práctica en las empresas a través de un modelo de adquisición de experiencia profesional desde el primer año de formación. Un proceso voluntario para los centros educativos que lo deseen, para las empresas que también deseen participar, pero en especial voluntario para los jóvenes. Si desean participar de este modelo lo hacen, y si no también, no hay ninguna obligatoriedad. Hay dos cosas importantes que usted acaba de decir, diputado Warner Jiménez, y es que el modelo de la educación técnica está agotado. Vamos a ver, ¿estudiantes de qué nivel podrían participar en un proyecto de educación dual? Número uno. Y dos, para ya pasar también con la opinión de don Vinicio Rojas de la ANDE, ¿por qué está agotado el modelo de educación técnica en Costa Rica? Bueno, no lo digo yo, lo dice la Contraloría General de la República en su reciente informe con respecto a la educación técnica en el país. Está agotado porque lamentablemente la oferta de los colegios técnicos y el INA no tiene una vinculación con las demandas del mercado laboral. Y ese señalamiento es muy serio en virtud de que estamos formando personas que no van a encontrar trabajo. Así lo señala la Contraloría General de la República. La forma de alinear la oferta educativa con la demanda del mercado laboral es a través de un modelo de educación dual donde las empresas son las que nos dicen cuáles son las carreras que deben ofrecer los centros educativos del país. Pero bueno, para contestarle también su pregunta... Sí, en relación con las personas que pueden participar de este modelo, primero debo decirles que el requisito es, el mínimo es tener 15 años para participar de este modelo voluntario. También la conclusión de estudios de la educación general básica, es decir, el sexto grado, pueden participar jóvenes que no hayan terminado el bachillerato. Esta es una salida lateral, es decir, es una opción adicional hacia el alcance de obtención de empleo de forma directa, rápida e inmediata. Hoy ha sido comprobado en otras latitudes que la educación dual
responde de manera directa hacia la inserción laboral. Entonces, Costa Rica está muy cerca de dar un paso positivo en esta materia, rompiendo cualquier esquema tradicional y buscando la inserción rápida de los jóvenes. Costa Rica hoy tiene 157,000 jóvenes que no están estudiando ni trabajando. No estamos preocupados tanto por los jóvenes que ya están matriculados en el sistema educativo, porque la educación técnica tradicional los sigue absorbiendo y los sigue recibiendo, pero estamos preocupados por los 157,000 jóvenes que no tienen oportunidades, que ya ven agotadas sus posibilidades de trabajar o estudiar. Esos son los que no han terminado el bachillerato, los que llamamos los ninis. Los ninis. Ni estudian ni trabajan. 150,000. Perfecto. Ya vamos a profundizar más sobre esas explicaciones. Nada más, este proyecto tiene el visto bueno de toda la comisión ya. Todos los diputados están de acuerdo con él. Efectivamente, doña Laura. Diputados de la Unidad, del Partido de Acción Ciudadana y del Partido de Liberación. Bueno, y también Integración Nacional y las fracciones minoritarias. Y otras fracciones minoritarias. Don Vinicio Rojas, de la Asociación Nacional de Educadores, ¿por qué ustedes adversan esta iniciativa? Alguien podría decir, bueno, es una solución, decía el diputado Warner Jiménez, para los estudiantes que ni estudian ni trabajan, los llamados ninis, esos 150,000 que él ubicaba. Me gustaría oír su opinión. Y buenos días. Buenos días, Laura, y diputado, y la gente que nos observa. A ver, son varias las razones que justifican la oposición de ANDE a este proyecto. En primer lugar, don Wagner, es una política pública mal dirigida, porque usted habla de los ninis, pero el proyecto está incluyendo a los colegios técnicos, donde hay estudiantes activos, menores de edad, que en este momento están en curso de concluir el bachillerato, y que con este tipo de proyecto, bien podría llevarles especialmente a las personas de más bajos recursos a terminar desertando el sistema educativo formal. Don Wagner, eso es muy serio. De hecho, ya hay un primer diagnóstico del Ministerio de Educación Pública con un plan piloto que se hizo sobre educación dual en 4 colegios técnicos, y ese primer informe del MEP dice que no se logra acomodar la currícula académica, técnica y la práctica en la empresa, que los empresarios se están quejando porque los estudiantes destinan mucho tiempo a estar en las aulas. El plan piloto. Eso, en el plan piloto. ¿Eso qué quiere decir? Que implícitamente nos están diciendo, saquen a los estudiantes de las aulas y mándelos a las empresas, y eso es muy grave, don Wagner. ¿Por qué es grave, don Vinicio Rojas de la ANDE? En este momento el país tiene alrededor de un 60% de deserción estudiantil en secundaria. Es una cifra muy alta, es decir, únicamente 4 de cada 10 estudiantes que ingresan a 7º año logran concluir el bachillerato. Si esto pasa, ¿de a dónde vamos a llegar? ¿Usted cree que se daría un traslado de estudiantes de la educación formal al sistema dual? Al sistema dual. ¿Y por qué cree usted que se da ese traslado? Se daría ese traslado. Se podría dar porque la beca, eventualmente, que se va a dar con los recursos del INA y algunos aportes del sector empresarial, podría servir como un señuelo especialmente para los estudiantes de más bajos recursos. Es decir, aquellas personas que en este momento están pasando por una situación económica difícil en sus hogares, ahora más complicada con la entrada en vigencia del IVA, podrían verse tentados a abandonar sus estudios formales para ingresar a este sistema, conseguir la beca y de alguna manera aportar a sus hogares al menos por 3 años. Porque más allá de 3 años no hay ninguna garantía de empleo. Y esa es una de las grandes falacias que se ha dicho sobre este proyecto, que genera empleo. No genera empleo. Más bien nosotros, y quizás en una segunda parte podría ampliarlo, estamos empezando. Podría más bien llegar a generar una situación de que trabajadores formales sean sustituidos por empleo informal. Bueno, don Warner, usted escuchaba esa argumentación. Warner Jiménez, diputado de Liberación. Bueno, yo creo que el argumento que plantea el representante del sindicato de la ANDE es impresentable. Lo primero que ha dicho no es cierto. Don Vinicio, yo creo que debemos hablarle con la verdad a la gente. Ningún joven va a abandonar el colegio por trasladarse a un modelo de educación dual. En este país, en la legislatura anterior, se declaró la educación gratuita y obligatoria hasta el 4º ciclo de la educación diversificada. Es decir, Costa Rica tiene prioridades y la prioridad país es que el joven termine el bachillerato. Después de eso, existen las salidas laterales, la posibilidad de formarse en el área técnica
a través de un modelo de educación dual donde exista una inserción rápida, directa, inmediata en el mercado laboral. Eso no es un pecado, esa es una posibilidad adicional, es buscar una forma de reactivar la economía y ordenar la oferta y la demanda que hoy en Costa Rica lamentablemente no se encuentra organizada como es hoy un éxito en los países donde existe un modelo de educación dual. Asimismo, otro de los argumentos que señala que por la beca, mire, la beca es un estímulo que no es solo en Costa Rica, la legislación que estamos empleando es una legislación comparada con Alemania, es un estipendio para que el joven pueda hacerle frente a los gastos durante su práctica profesional. A mí me preocupa mucho el doble discurso de los gremios cuando señalan la contrariedad con la educación dual. ¿Por qué hoy no están preocupados con el modelo tradicional donde los jóvenes practican en las empresas por 3 meses y no reciben ninguna remuneración, ni ninguna protección, ni tampoco ninguna beca? 3 meses van a practicar los jóvenes a las empresas, doña Laura, en la educación tradicional y no reciben ninguna remuneración ni ningún estímulo. A través de este modelo, los jóvenes recibirán una beca desde el primer mes en que estén formándose en las aulas y practicando en las empresas. Don Vinicio Rojas, de la ANDE. Sí, no es ninguna mentira, don Wagner. Es decir, ¿en qué momento el proyecto nos garantiza que un estudiante activo de un colegio técnico no vaya a abandonar la educación académica para insertarse meramente en la formación dual, donde debe alternar entre la empresa y la formación técnica, como usted sabe? Por otra parte, esto de la beca, disculpe, pero es que debería ser un salario, porque realmente ellos están trabajando, y ese es otro de los grandes argumentos por los cuales nosotros nos estamos oponiendo a este proyecto de educación dual. El pueblo debe saber que este proyecto está alentando a crear trabajadores de baja categoría, trabajadores mal pagados, donde básicamente la empresa grande lo único que aporta son 120.000 colones. 120.000 colones cuando un trabajador técnico, de técnico medio, cobra alrededor de 365.000 colones. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente con el salario de un trabajador formal yo podría traerme a 3 estudiantes que van a estar trabajando en la empresa. El primer año, los primeros meses quizás van a estar aprendiendo, quizás van a estar formándose, quizás van a estar agarrando alguna habilidad, pero ya una vez la tengan, ellos van a estar produciendo ganancias y trabajando de la misma manera que los demás trabajadores formales de esa empresa, lo cual es bastante grave, porque entonces, ¿qué pasa? Y esto no es que lo vayan a hacer todos los empresarios, pero ¿qué pasa si hay empresarios que comienzan a congelar ciertas plazas o que comienzan a reemplazar trabajadores formales por estudiantes que les salen muchísimo más baratos? Porque recordemos que una vez termina el ciclo de los 3 años, esa empresa bien puede traerse nuevos estudiantes. Don Vinicio, una pregunta. ¿Cómo usted se leyó la última versión del proyecto de ley? Sí. Claro que sí. Bueno, ¿cómo le podríamos pagar 365.000 colones a una persona que solo practique 8 horas semanales en una empresa? Es que yo no entiendo cómo hacen una alineación de un salario mínimo si los jóvenes solo van a estar 8 horas semanales practicando en las empresas. O sea, ese argumento también es otra mentira que le han metido a los costarricenses. Miedo, como decía Marco Polo, tememos a lo que desconocemos. También yo quiero aprovechar para limpiar un poco la cancha de tanta incertidumbre y tanta resistencia subterránea, porque hoy Costa Rica tiene la oportunidad de dar el paso hacia un modelo donde la juventud costarricense tendrá la posibilidad de alcanzar una de las principales dificultades, doña Laura, don Vinicio, que tienen los jóvenes para conseguir empleo, que es la adquisición de experiencia. Nuestro modelo y el modelo latinoamericano ha sido siempre muy teórico. Vamos a tener la posibilidad de que la práctica empresarial sea una garantía de adquisición de conocimientos, habilidades, resolución de problemas, adquisición de experiencia profesional que no va a adquirir en ninguna otra parte. En el colegio técnico adquiere mucha teoría, poca práctica, y este modelo viene a romper ese paradigma. Don Vinicio Rojas, de la ANDE. A ver, disculpe, pero es que el estudiante está trabajando. Al menos un reconocimiento en función de las horas trabajadas, los derechos laborales mínimos
mínimos, deberían ser reconocidos en ese trabajo, porque no es, o sea, las pasantías de 3 años no existen, don Wagner. No existen pasantías de 3 años. Actualmente los colegios técnicos tienen una pasantía de 3 meses nada más, donde hay todo un proceso de acompañamiento del centro educativo, donde son 3 meses en cuestión de 3 años. O sea, el estudiante pasa principalmente en las aulas y tiene algún contacto con la empresa también practica en la empresa. Y si hablamos con los coordinadores de empresa, que usted sabe que existen, ¿verdad? En los colegios técnicos hay coordinadores de empresa que ven cuáles son las necesidades del sector empresarial, que ven cuáles son las carreras que se están demandando, que ven cuáles son los nuevos contenidos que deberían incorporarse al currículum. Estos coordinadores con empresas, si hablamos con ellos, nos dicen que hay una buena posibilidad de que el estudiante se quede trabajando en esa empresa después de concluir con el bachillerato. Es decir, es una persona que concluyó el bachillerato, que tiene la oportunidad ya sea de dirigirse a la educación superior o continuar trabajando, o bien hacer ambas cosas a la vez. Por eso es que decía yo al inicio, esta es una política pública mal dirigida, no debería ir dirigida a estudiantes activos, don Wagner. Si fuera una opción para quienes de verdad están completamente fuera del sistema educativo, ya esa es otra cosa, pero habría que hacer muchos ajustes a ese proyecto para que no termine afectando a una población que ya está activa, pero ese proyecto no está dirigiendo bien su público meta como estudiantes que han abandonado el sistema educativo y que están excluidos del sistema formal. Por otra parte, sabemos que las personas que se ven principalmente afectadas por el desempleo son las que tienen menores niveles educativos, entonces no podemos meter en este saco a personas que ya prácticamente están concluyendo el bachillerato. Estamos hablando de personas que quizás nunca pasaron 7º, 8º año. Warner Jiménez. Sí, yo lo que debo decirle a los costarricenses es que aquí existe una equivocación conceptual de fondo muy grande. Educación dual es un proyecto educativo, no es un proyecto laboral. En un proyecto educativo lo que se desarrolla son procesos de enseñanza y aprendizaje. Será en 2 lugares distintos, en los centros educativos y en las empresas que decidan formar parte de ella. Es un proceso voluntario, pero también quiero limpiar un poco ese argumento de que el joven al decidir practicar en la educación dual va a abandonar los estudios. No, la malla curricular tiene que ajustarse, por eso definimos en el texto que los jóvenes tendrán la posibilidad de recibir lecciones en 1/3 de la malla curricular de esa carrera técnica y hasta 2/3 de práctica en las empresas. No va a abandonar el colegio. Los procesos educativos y la adquisición de conocimiento de las materias básicas y el currículum establecido seguirá con absoluta normalidad. Lo único es que tendremos la oportunidad de que los jóvenes practicarán en las empresas formadoras. Hoy el 85% de las empresas del país señala que la variable número 1 para contratar personal es la experiencia. ¿Cómo adquiere experiencia un joven que pasa metido en las aulas los 3 años de formación técnica profesional y no ha tenido contacto con el mundo del trabajo, con el mundo laboral? Sí, la única alternativa, sí, 3 meses, don Vinicio, pero con 3 meses la persona no puede aprender a desarrollar sus habilidades. ¿Y por qué se quedan a través del primer año de formación, nosotros tenemos la posibilidad de que el joven adquiera más de 1000 horas de experiencia a través de este modelo. Yo sinceramente creo que esta es una oportunidad muy valiosa para Costa Rica. México ya dio el paso, lo dio Uruguay, lo dio Colombia y lo dio Chile, y han habido resultados muy importantes, así como los resultados de otras latitudes como Alemania y los países nórdicos que han avanzado y llevan la batuta en esta materia, en esta modernización de la educación. Vinicio Rojas, sí, de la ANDE. Quería decirle, don Wagner, si usted pretende que el estudiante concluya la secundaria, entonces de una vez le digo que el proyecto no es viable, que el proyecto no se podrá aplicar en los colegios técnicos, porque así lo dijeron los primeros resultados del plan piloto que lanzó el MEP. Así lo dijeron, que si el estudiante lleva la currícula completa de materias académicas especiales, los empresarios se están quejando porque el tiempo en la empresa es mínimo, porque no hay tiempo. O sea, ya con la formación técnica, formación académica y formación en materias especiales, el estudiante tiene una carga que básicamente es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. ¿En qué momento va a ir a practicar a las empresas? Ya es bastante desgastante. Más bien, le estamos exigiendo demasiado a jóvenes de 15 años
de tratar de llevarlos a una empresa después de toda esa sobrecarga, digamos, de trabajo educativo que tienen encima. Por eso le digo, don Wagner, y ojalá hubiera más apertura de parte de la Asamblea Legislativa, de parte de su partido, para entender que ese proyecto no se puede insertar en el MEP, que ese proyecto tiene que definir bien cuál es su público meta, pero los estudiantes activos de la educación diversificada no debe ser el público meta, porque nos puede salir peor la cura que la enfermedad. Mire, el público meta debe ser todo el universo del Ministerio de Educación Pública, las universidades públicas, privadas, los institutos privados públicos, universitarios, parauniversitarios en el INA, porque este es un marco normativo general. La educación dual no es únicamente un instrumento para aplicarse en el Ministerio de Educación Pública. Existe una preocupación muy elevada de que los profesores perderán lecciones. Discúlpenme, doña Laura, don Vinicio, no le mientan más a los profesores. Los profesores están llenos de miedo. Es mentira, esta es una modalidad nueva, adicional, no viene a sustituir ninguna otra modalidad, viene a fortalecer la educación técnica del país. Más bien, podríamos visualizar un aumento de lecciones y contratar nuevos profesores porque estamos abriendo una nueva modalidad de educación en el país. Yo creo que debemos combatir todo este tipo de mentiras y campaña de desinformación para llenar de miedo a los jóvenes. Y les repito, es voluntario, es un proceso voluntario. Quien no desee practicar en las empresas, continúa con la educación técnica tradicional. Quien no desee matricularse en este sistema de educación dual, no está obligado a hacerlo. Entonces, nosotros estamos buscando que la implementación de la educación dual en el país sea un proceso voluntario, pero que efectivamente requiera del respaldo de una ley, una legislación, para darle seguridad jurídica a los centros educativos, a los jóvenes y también a las empresas que decidan formar parte de este programa. Vinicio Rojas. Sí, bueno, ya dejamos bastante claro que según el primer análisis del plan piloto del MEP, esto no es viable. Lo que usted está diciendo en el MEP no es viable, don Wagner, y como un acto, yo creo, honesto, como un acto... Tenemos comentarios ya. Como un acto de entender la realidad nacional, la realidad de los colegios del país. ¿Por qué no excluimos al MEP de ese proyecto? Saquemos al MEP. ¿Estaría usted dispuesto a sacar el MEP de ese proyecto? No, señor, por supuesto que no. El MEP es el núcleo más importante de jóvenes donde les daremos la oportunidad de que practiquen en las empresas y adquieran experiencia profesional. ¿Cómo vamos a sacar el MEP de una legislación cuando el ministerio representa más bien el máximo grosor de jóvenes que actualmente se encuentran matriculados en la educación técnica del país? Es todo lo contrario, don Vinicio. El plan que debe implementar el Poder Ejecutivo, así lo hizo saber el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación Pública está obviando ese estudio que usted acaba de decir y que yo no conozco. El Ministerio de Educación Pública vino a la comisión a decir que está de acuerdo en un modelo de educación dual y que está de acuerdo en que sea ley de la República para implementarlo en los colegios técnicos, en los IPEC, en los INDEA, en todas las modalidades de educación donde sea posible aumentar más bien la cobertura de una relación entre la teoría y la práctica, de una participación ya no solo del centro educativo en la formación, sino también de las empresas. Yo debo aprovechar para recordar uno de mis curriculistas favoritos, que es José Jimeno Sacristán. Él dice que el aula y la vida del aula debe transformarse, y hoy él plantea una dimensión heurística de la educación, doña Laura, y déjeme contarle que en esa dimensión heurística el principal desafío de los jóvenes para aprender con excelencia en la vida debe pasar por la detección y la corrección de sus propias insuficiencias y preparar el camino para la transformación a través de la vida y en la práctica. ¿Cómo lo obtendremos? La educación dual es el instrumento por excelencia. Empresas nombrando un mentor, explicando los procesos de práctica dentro de la empresa, con más de 1000 horas de experiencia profesional y con la entrega de un certificado de conclusión de estudios de la educación dual que las empresas del país se comprometen a equiparar como adquisición de experiencia. Es decir, superaremos esa barrera
hoy que el joven tiene para conseguir empleo, que es lamentablemente la falta de experiencia. El certificado le otorgará ese valor para obtener ese empleo. Tenemos comentarios. Réplica de don Vinicio, voy con comentarios y teníamos varias preguntas. Quería aprovechar precisamente que habla del mentor, don Wagner. Vieras que nuevamente este estudio del MEP, del análisis del plan piloto, otra vez dice que los mentores tienen escasa formación, escasa disposición para apoyar a los estudiantes en el aula. Es decir, que no ha dado buenos resultados este tipo de intervención de la empresa con los estudiantes. Pero el último texto que nosotros dictaminamos obliga a las empresas a certificar a ese mentor a través del INA. No sé si usted se leyó la última versión, por supuesto, pero la última versión señala tácitamente la obligación de las empresas de certificar el mentor que tendrán nombrado. Bueno, eso tampoco va a garantizar que sea de excelencia la formación que recibe de un mentor a la que puede recibir de un docente formado a través de un sistema educativo formal superior. Lo otro que quería decir, don Wagner, es que cuando recibieron ustedes en audiencia al MEP, todavía no estaba este estudio. Este estudio salió hace poco, los resultados del plan piloto. Yo les recomendaría a usted acercarse al Ministerio de Educación Pública, a solicitar ese nuevo estudio y ojalá hacer los ajustes don Vinicio, debidos al proyecto, porque si el proyecto no se está basando en un estudio científico que ya dice el plan, lo que dio como resultado el plan piloto, y pues el proyecto está completamente desajustado de la realidad. Un estudio con 4 colegios es inviable, empírico, no tiene validez. Voy a leer. No tiene validez el estudio, entonces. Voy a leer los comentarios. Hay muchos y de diversas opiniones también. Rafael Rivas Duca dice: esta llamada educación dual lo que busca es producir obreros ignorantes y mal pagados, feudalismo en el siglo XXI. Esa es una de las opiniones. También, perdón, creo que me adelanté. Vamos a ver si me estoy adelantando en uno de los comentarios y si es posible echar un poquito atrás, porque sí, hay varios, es que son muchísimos las opiniones. Nathan me dice: en estos momentos, en momentos en que un trabajador con bachillerato se le pide experiencia hasta para limpiar pisos, estoy totalmente de acuerdo con la educación dual. Necesitamos más foros de información como este que ustedes dos están protagonizando. Ya leí el de Rafael Rivas Duca. Mario Tristán comenta: bueno, el sistema tradicional no ha garantizado la permanencia de los estudiantes en la educación y eso de los ingresos se puede y debe regular dentro de un marco como han hecho en otros países. Mario Villalobos dice: educación dual quieren hacernos creer que es como Europa, pero aquí, como es en Europa, pero aquí lo que quieren hacer es darle mano de obra regalada a las empresas si necesitan nuevas carreras, que se cambien las carreras y la práctica en empresas por 3 meses y luego trabajo completo. Ross dice: importantísimo el tema de la educación dual y nos felicita a la revista. Esteban Hidalgo opina: al final la educación dual va a ser el vínculo entre lo que la industria requiere y la formación del alumno. Eso es excelente, eso es lo que nos falta. Esas son las opiniones muy diversas. Unas a favor, otras en contra. Nos quedan menos de 3 minutos. Don Warner Jiménez, de Liberación Nacional. Yo quería, y también don Vinicio Rojas de la Ande. Hay un comentario aquí, hay un trasfondo interesante dentro de estas opiniones. ¿Es o no es igual al modelo de Alemania? Me escriben también que en Alemania se les paga a los estudiantes y que esta propuesta no lo hace. ¿Es así o no es así? Las opiniones sobre eso para ir cerrando. Bueno, yo debo decirle a todos los costarricenses que desde el 1 de mayo del 2018 este servidor y el Partido Liberación Nacional ha impulsado la agenda de educación dual en la Asamblea Legislativa. Las 9 fracciones representadas en este Parlamento, todas ofrecieron la educación dual en campaña. Nosotros creemos que la educación dual es un instrumento por excelencia para darle mayores oportunidades a la juventud costarricense.
fortalecer y optimizar la formación técnica profesional desde la utilización de la práctica en el sector empresarial desde su primer año de formación. Podemos reducir la pobreza, disminuir el desempleo a través de estas opciones de inserción rápida, directa e inmediata en el mercado laboral de la juventud costarricense. Hoy Costa Rica está muy cerca de aprobar una legislación que le garantice al sector empresarial la adquisición de recurso y talento humano preparado en las áreas en que se necesita invertir y en las áreas inmediatas para el mercado, y lo mismo también la posibilidad de que a través de este estímulo que definimos en el proyecto, una beca de 120,000 colones por los periodos cortos de tiempo que los jóvenes practicarán, que no pueden ser máximo de 10 horas semanales, estaremos también buscando una forma de que la juventud costarricense termine la formación dual en Costa Rica y adquiera con eficiencia su primer empleo, en virtud de que obtendrá una experiencia que no podrá adquirir a través de otro modelo educativo. Don Vinicio Rojas. Yo quiero ser puntual y concreto. Primeramente, me preocupa sobremanera que el diputado le esté restando importancia al estudio que lleva 3 años realizándose en el MEP. Me preocupa sobremanera que esas observaciones que se han hecho ahí no vayan a ser incorporadas. Número 2, este proyecto lleva en los últimos 3, 4 años momentos de subida y bajada, llega, se dictamina, vuelve atrás, no ha habido suficiente consenso ni apoyo en la sociedad costarricense. Este proyecto se cae en cualquier momento y lo vi caerse muchas veces durante el periodo anterior, cuando el diputado también de su partido, don Ronnie Monge, lo impulsaba, lo levantaba, se le caía muchas veces. Número 3, deberían preocuparse los trabajadores formales, porque como indican muchos de los comentarios, esto genera mano de obra barata, mano de obra precaria, que no tiene seguridad social, que no tiene una póliza de riesgos del trabajo formal, como lo establece el INSS, que no tiene siquiera un salario mínimo ni derechos en absoluto, ya que estos estudiantes podrían llegar entonces a sustituir a trabajadores formales, o como mínimo que se congelen, si se abre alguna plaza, que se termine congelando, porque las empresas están contando con que cada 3 años van a llegar estudiantes nuevos con estas mismas condiciones. Y por último, y como organización del Magisterio Nacional, esto es fundamental para nosotros: estudiantes, personas menores de edad deben estar en las aulas, deben estar en las aulas. El Estado debe garantizar que concluyan el bachillerato. Debemos más bien impulsar reformas, proyectos, don Wagner, ojalá que tome nota, proyectos para devolver a los estudiantes a las aulas, para reinsertarlos nuevamente. Eso es lo que necesita el país. Bueno, yo sé que el tema da para más, pero tenemos que cortar porque también hay paro de labores también en el sector de la salud y hay otros temas aquí en la revista. Le agradecemos muchísimo a don Warner Jiménez de la Comisión del Partido de Liberación Nacional y de la Comisión que analiza el proyecto de educación dual, que ya lo dictaminó, y también a don Vinicio Rojas de la Asociación Nacional de Educadores por acompañarnos esta mañana y ponernos en perspectiva la discusión de uno de los proyectos y de las propuestas que los gremios están demandando que se cambie o que se elimine, en fin, hay varias de las iniciativas y que los legisladores consideran que es fundamental que se mantenga dentro de la corriente legislativa. Vamos a una pausa, hay paro de labores y hay otros temas aquí en la revista. Quédese con nosotros.